Hagamos Memoria. En este segundo capítulo de Hagamos Memoria, hecho con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y con la Organización de Estados Iberoamericanos, vamos a contar las historias de los lugares o puntos de la memoria que hay a lo largo de la calle 26, desde su extremo más occidental, aquí en el aeropuerto El Dorado, donde fueron cometidos 3 magnicidios a finales de la década de los 80 y comienzos de los 90, pasando por la Universidad Nacional, donde cayeron muertos varios profesores y estudiantes, hasta su extremo más oriental, en el Parque de la Independencia, donde fueron sembradas 11 palmas de cera como homenaje a los 11 diputados asesinados por la guerrilla de las FARC en el departamento del Valle. Estos puntos de la memoria son significativos para los ciudadanos porque se recuerda a alguien en relación a nuestras violencias o nuestras esperanzas, o porque se evoca una lucha o la defensa de un derecho. Los puntos de la memoria de la calle 26 fueron investigados por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación y dibujados en un mapa o cartografía que les mostraremos en este nuevo capítulo de Hagamos Memoria. ¡Bienvenidos! El eje de la avenida calle 26 para nosotros era fundamental porque desde su inicio occidental, que es el aeropuerto, está marcado por un lugar de memoria, y este eje termina en el Parque de la Independencia, y allí también hay otro punto de memoria, y ambos puntos de la memoria hablan del conflicto desde distintas perspectivas. Empezamos a ver que esta avenida de la 26 está marcada en su extremo occidental por el aeropuerto, y este es un lugar de memoria impresionante porque allí fueron asesinados 3 candidatos y líderes de la izquierda colombiana, 3 líderes que creyeron en la paz y que lucharon hasta el último de sus días por la paz. Ellos son Carlos Pizarro, candidato a la presidencia por el movimiento M19. En las elecciones para presidencia del año 1990 asesinaron a 3 candidatos, y cuando empezamos a ver la ruta de esos 3 candidatos, la 26 nos habla de esos 3 candidatos, ¿no? Porque además en el cementerio central están enterrados tanto Pizarro como Galán. Rendimos homenaje a los hombres que hicieron posible que estas armas defendieran la libertad en Colombia, a los hombres que nos enseñaron a hacer una guerrilla diferente a todas las guerrillas de Colombia y América Latina. Pero ha llegado el tiempo de dejarlo. Ha llegado el tiempo de comenzar un camino distinto. Ha llegado el tiempo de convertirnos todos en verdaderos conductores de esta nación. Bernardo Jaramillo Ossa, candidato a la presidencia por el partido Unión Patriótica. Pero hoy en Ibagué también tenemos que precisar la convicción de la Unión Patriótica de que en la otra ala del conflicto, en la insurgencia armada colombiana, no se puede quedar en sus reiterativas cartas y llamamientos a la paz, de que el movimiento insurgente tiene que dar pasos precisos y serios para aclimatar un ambiente de diálogo.
José Antequera, líder del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Este lugar, el aeropuerto El Dorado, es el lugar donde fue asesinado mi padre. Bueno, exactamente este lugar no, este es el nuevo aeropuerto, pero mi padre fue asesinado en la construcción vieja del aeropuerto El Dorado. Fue asesinado el 3 de marzo de 1989. Es un lugar que además remite a la historia del asesinato de Bernardo Jaramillo y de Carlos Pizarro. Bernardo Jaramillo fue asesinado en el puente aéreo a unas cuadras de aquí y Carlos Pizarro en un avión en pleno vuelo recién despegando para la ciudad de Barranquilla. Personalmente tengo recuerdos difusos, evidentemente era un niño, pero creo que en términos de recuerdos experienciales recuerdo una persona amorosa, cariñosa, serena, dedicada por completo a la política y dedicada por completo también a que las cosas fueran mejores en este país. El 3 de marzo del 89 venía para el aeropuerto, estaba muy amenazado y tenía el plan de viajar a Barranquilla para luego salir del país. En ese contexto, en el aeropuerto, pretendidamente un sicario pues disparó contra él, a pesar de que tenía un grupo de escoltas del DAS. Ese es el asesinato. El caso está en la impunidad. En este momento hay algunos avances de investigación a partir del trabajo de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía. Por supuesto que ese no es un trabajo muy alentador fácilmente porque han pasado ya más de 25 años desde el asesinato de mi padre. Como consecuencia de las actividades recientes de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Análisis y Contexto decidió citar a indagatoria a 3 personas que hicieron parte de la escolta asignada por el DAS al dirigente de la UP, José de Jesús Antequera. No solo es un avance en una dirección que coincide con lo que nosotros hemos afirmado en el sentido de que el DAS ha significado, funcionó durante mucho tiempo como un organismo, digamos, de impulso a la actividad criminal en contra de la oposición política, sino creo que también es un anuncio que verifica, que ratifica lo que vienen denunciando otros familiares de otros candidatos presidenciales, políticos, que fueron asesinados en los años 80, muy desafortunadamente con la complicidad del DAS. Bueno, creo que mi padre, como muchas personas de su generación, como muchas personas en este país, fue una persona comprometida con cambios políticos y sociales, particularmente aquellos referidos a la organización de los trabajadores, a la organización del campesinado colombiano, en función no solo de resolver las situaciones sociales que históricamente han afectado a estas poblaciones, sino sobre todo de resolver el conflicto armado interno, ese conflicto que es un conflicto político, que es un conflicto social, que también es un conflicto cultural, y que desafortunadamente muchos jóvenes han entregado la vida por resolverlo. Creo que recordar a José Antequera y a su generación es asumir esa perspectiva, es asumir un compromiso con la memoria histórica y más que con la memoria, un compromiso con el presente, que es un presente en el cual está en juego la posibilidad de que consolidemos la paz, y creo que el mejor homenaje que tenemos para hacerle a esta clase de personas es definitivamente abocar nuestros esfuerzos para que esa paz se materialice y para que el proceso de construcción de paz con transformaciones y con cambios se consolide en el país. Este es un lugar muy importante para la memoria estudiantil, ya que en este lugar cayó asesinado Uriel Gutiérrez en las jornadas del 8 y 9 de junio de 1954. Hay que tener en cuenta el origen de esta fecha, retroceder un poco en el tiempo hasta las jornadas contra la rosca, contra Abadía Méndez, que fue en 7 y 8 de junio de 1929, en el cual cae asesinado el líder estudiantil Bravo Pérez. Canal Capital trabaja por la reconciliación.
la paz y la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Somos la televisión más humana. Romance de la nostalgia bajo perfil de un recuerdo que se aferró de corazón para vivir como un cuento, al lado de Blancanieves, Aladino, Hechicero y Hadas Madrinas. Hoy descubrí que lo que quiero es ser una gran actriz. ¿Qué haces? Lo que pasa es que del colegio me llevaron de expedición al jardín botánico, así que estoy clasificando algunas plantas por su morfología y nombres científicos. Por ejemplo, esta, ¿ustedes saben cómo se llama? Pues dormidera. Este es el nombre vulgar. El nombre científico es Magnoliosita. Se le ocurren hartas cosas a la niña, lo que hace que está en la jornada completa, ¿no? Y lo que falta. Para muchos talentos, muchas alternativas. Jornada completa. No, viejo, ¿usted cree que yo me iba a trasnochar haciendo ese trabajo? Entonces pasa a darme por ahí unos 5 y ya. Bueno, ya lo llamo. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Sí? Gracias, todo bien. ¿Percepción o prejuicio? Yo creo que Bogotá no es como la pintan. Su Madre Naturaleza, un programa que discute y reflexiona sobre el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza. Hemos traído distintos actores comprometidos con el cambio climático y hoy es el espacio de ustedes los jóvenes. Su Madre Naturaleza, todos los viernes a las 9 de la noche, solo por Canal Capital, televisión más humana. Un mundo de Gabo, serie documental sobre la vida, obra y milagros de Gabriel García Márquez, dirigida por Lisandro Duque Naranjo. Gran estreno el próximo 27 de noviembre a las 8 de la noche. Canal Capital trae de nuevo a la pantalla una producción de la Universidad Nacional de Colombia. Historia de vida, una serie de entrevistas biográficas con grandes personajes que han hecho valiosos aportes al país desde diversos ámbitos del conocimiento. Todos los jueves a las 6 de la tarde por Canal Capital, televisión más humana. Las Claves, el programa de la franja de análisis de Canal Capital, dirigido por Antonio Albiñana y conducido por María Elvira Samper y Antonio Caballero. Fue galardonado con el premio Simón Bolívar por su capítulo ¿Cómo manejar el narcotráfico en la justicia transicional? Un reconocimiento que ratifica a Canal Capital como una televisión pública de calidad. Somos la televisión más humana.
Ya en el 54, ya cuando está consolidada pues la ciudad universitaria, en esas jornadas de conmemoración que tenían consigo pues la celebración de un carnaval universitario, se encontraban acá pues los estudiantes en este punto de la entrada de la 26. Tenemos que tener en cuenta también que estábamos bajo la dictadura de Rojas Pinilla, lo cual pues pone de manifiesto pues muchos choques con la fuerza pública. Evidentemente pues cuando los estudiantes se sitúan en este lugar va a haber una presencia fuerte de las fuerzas del Estado acá al otro lado de la 26. En este momento, pues, este lugar antes era una cancha de fútbol, ¿sí? En donde pues, toda la comunidad universitaria se reunía a departir, profesores, estudiantes, y precisamente en este día pues, estaban jugando un partido acá como una forma de resistencia frente a la presencia pues, de la fuerza pública. En un momento de esta celebración, de esta conmemoración, hay un encuentro muy fuerte con la fuerza pública. Y comienza a haber un choque en el cual sale un disparo y impacta en la humanidad de Uriel Gutiérrez y este cae asesinado. En ese momento llegó un bus de la policía en plan de hostilidad y los estudiantes, algunos protestaron. En fin, lo cierto es que incluso había un soldado o dos soldados por ahí que pasaban, esos soldados estaban con los mismos estudiantes. Y cuando llegó la policía, los soldados se solidarizaron con los estudiantes. Hay unas fotos en las que aparecen los soldados con los estudiantes. Los policías venían en plan... en un plan extraño y en realidad ellos se bajaron del bus, hicieron maniobras, se pusieron firmes y dispararon. Uno de esos disparos fue el que le dio a Uriel Gutiérrez. Uriel era estudiante de filosofía y estudiante de medicina. Inmediatamente pues esto causa gran conmoción dentro de la comunidad universitaria, se lleva el cuerpo de Uriel Gutiérrez acá al aula máxima, se tiene toda una serie de conmemoraciones y al otro día, el 9 de junio, pues se va a salir en una procesión solemne hasta el cementerio central, en el cual pues se da sepultura a Uriel Gutiérrez y posteriormente se va a seguir una marcha hasta el centro de la ciudad. El desfile estaba hecho de una forma organizada, absolutamente tranquila. Nosotros nunca tiramos piedra en las manifestaciones, jamás. Entonces el desfile se organizó en una forma muy tranquila, me parece que estaba en cabeza, iban las niñas adelante o las reinas adelante, no recuerdo mucho. Y una marcha que se fue desarrollando, pero es decir, cada pocas cuadras había una interrupción por parte de la policía que no dejaba pasar, ¿no? Pero finalmente nos dejaban pasar, finalmente hablábamos y nos dejaban pasar. Finalmente encontramos que el cementerio estaba cerrado, tampoco querían dejar entrar. Hubo que hablar con algún funcionario, me parece que de la alcaldía, y se logró la apertura del cementerio y se realizó la peregrinación. Eran unos discursos que estaban previstos también por el comité. Recuerdo que hablaron Villazón, Crispín Villazón, y Jaime García Parra de la Universidad Javeriana y Guillermo Coll Salazar de la Universidad Libre, representando distintas tendencias políticas, distintas universidades, distintas regiones. Dentro del cementerio hubo hostilidad de la policía porque culatazos a la gente, a los muchachos, a los estudiantes. Recuerdo que a un muchacho Carlos Tofiño del externado lo tumbaron desde uno de los monumentos fúnebres que había
con un culatazo hasta el suelo. Un grupo de estudiantes fue a hablar con el general Rojas Pinilla, presidente de la República, para protestar y para decirle que al día siguiente se iba a hacer un desfile con el féretro. Hay estudiantes de la Universidad Nacional, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano que participan como tal en esta manifestación. Entonces la manifestación salió de la Universidad Nacional por la 45, se encontró con la Javeriana, después el Externado, después el Rosario, la Universidad Libre, todas las universidades de Bogotá estuvieron presentes. Cuando llegan a la calle 13, los detiene una columna del ejército, contiene el paso de los estudiantes y la manifestación se interrumpe. Hay la versión de que hablaron, el responsable del ejército habló con los estudiantes y lograron, intercambiaron ideas y los estudiantes, incluso de acuerdo con el mismo militar, se sentaron en la calle, mientras un grupo pedían autorización para dejar pasar la manifestación porque la manifestación iba para la Plaza de Bolívar, como se ha previsto la noche anterior con el presidente. Ya cuando están a la altura de la carrera séptima, lo que hoy es el Palacio de Comunicaciones Manuel Murillo Toro, hay una carga del ejército colombiano, pues en esa época no existía la fuerza pública como tal, o sea, el escuadrón antimotines, sino que pues recaía esa responsabilidad sobre el ejército. Cuando de un momento a otro vinieron los disparos, sin causa ni razón. Ese día, la marcha avanzaba por la carrera séptima en dirección a la Plaza de Bolívar, cuando fue disuelta por las balas oficiales, quedando sobre la vía los cuerpos sin vida de Álvaro Gutiérrez, Elmo Gómez Lucic, quien era un estudiante peruano, Hernando Morales, Rafael Chávez Matallana, Hernando Ospina López, Jaime Mur Ramírez, Hugo León Vázquez y Jaime Pacheco Mora. Romance de la nostalgia bajo perfil de un recuerdo que se aferró de corazón para vivir como un cuento, al lado de Blancanieves, Aladino, Hechicero y Hadas Madrinas. Hoy descubrí que lo que quiero es ser una gran actriz. ¿Qué haces? Lo que pasa es que del colegio nos llevaron de expedición al jardín botánico, así que estoy clasificando algunas plantas por su morfología y nombres científicos. Por ejemplo, esta, ¿ustedes saben cómo se llama? Pues dormidera. Este es el nombre vulgar. El nombre científico es Magnoliosita. Se le ocurren hartas cosas a la niña, lo que hace que está en la jornada completa, ¿no? Y lo que falta. Para muchos talentos, muchas alternativas. Jornada completa.
Las claves, el programa de la Franja de Análisis de Canal Capital, dirigido por Antonio Albiñana y conducido por María Elvira Samper y Antonio Caballero. Fue galardonado con el premio Simón Bolívar por su capítulo ¿Cómo manejar el narcotráfico en la justicia transicional? Un reconocimiento que ratifica a Canal Capital como una televisión pública de calidad. Somos la televisión más humana. La televisión pública de Bogotá es un espacio de inclusión, diversidad y respeto. Seguimos trabajando por una cultura de paz. Él era pues profesor de acá de la Facultad de Derecho. Hay que entender también que la ciudad universitaria había sido concebida para que tanto estudiantes como profesores vivieran en ella, ¿no? Acá en el espacio en el que nos encontramos era lo que eran antiguamente las residencias de profesores y estudiantes. El profesor Alava tenía la costumbre de que todas las mañanas salía a trotar por el anillo vial del campus y después iba a comprar los víveres para el desayuno, que se encontraba pues acá al otro lado de la 26. Cuando el profesor Alava iba a ingresar de nuevo al campus, lo abordan dos sicarios del MAS, muerte a secuestradores, y ultiman contra él y pues cae asesinado. Esto pues causa que la comunidad universitaria vaya por el cuerpo del profe Alava, lo lleve hasta el auditorio León de Grave. Ahí pues hacen presencia muchos de los grupos que tenían acá cabida dentro de la universidad. Se cubre con su féretro pues con banderas de todos estos movimientos estudiantiles y pues posteriormente va a haber pues una protesta acá dentro de la universidad. Los años 80, hay que tenerlo muy en cuenta, es una década muy turbia acá dentro del campus, ¿no? Porque no es solo el profesor Alava quien cae asesinado, sino también hay muchos más estudiantes que son desaparecidos, asesinados dentro del campus, también profesores. Tras el asesinato del profesor Alberto Alava, estas residencias que habían sido retomadas en el mismo año 82 fueron nombradas Alberto Alava. Esto nos lleva al gran problema que hubo con las residencias en la Universidad Nacional y que fue antecedente al cierre definitivo y al fin de las residencias en 1984. Esto coincide también pues, con un cambio en las políticas educativas y podríamos decir incluso con un cambio en la cara de nuestra ciudad. El fin de las residencias universitarias definitivo se marcan los sucesos muy tristes de 16 de mayo del 84. Es una fecha clave también acá dentro de la universidad porque es como el desmonte de esa antigua universidad y sobre lo que se ha erigido esta nueva Universidad Nacional que pues obedece a las reglas del mercado, ¿no? Y pues en 1984 también en este punto es muy importante señalarlo, pues va a haber una confrontación con la policía a causa de la muerte de un estudiante y un profesor de medicina que habían liderado pues, toda la cuestión de mantener las residencias universitarias. Resulta que estos dos personajes son asesinados, uno es Chucho León Patiño, él es asesinado en Cali
Cuando se enteran de esta noticia acá, pues va a haber mucha conmoción dentro de la universidad, había un contexto también de una descomposición social de la misma universidad a causa pues por todas las cosas que estaba pasando el país, y pues bueno, va a haber un enfrentamiento muy fuerte con la fuerza pública. Hay muchos testimonios que dicen que de acá del interior de la universidad sale un tatuco, o sea, unas barras de metal con un taco de dinamita en el interior, que atenta contra pues, los agentes de la policía, y después de esto pues va a haber una entrada de la fuerza pública con todo el peso, con toda la fuerza. Se va a desalojar violentamente lo que son las residencias universitarias, van a haber muchos estudiantes asesinados y desaparecidos en esta fecha, y pues lo resaltamos mucho, sobre todo desde el Grupo Memoria y Palabra acá, porque nos parece una fecha de inflexión para la universidad en el país y también para la ciudad universitaria, y también porque el Estado colombiano no ha mencionado nada respecto a ese hecho. Al otro día en los periódicos no se reseñó nada sobre esto, o sea, es como si nunca hubiera pasado nada de todo lo que sucedió acá. Los sucesos de 16 de mayo terminan con la entrada de la fuerza pública al campus, terminan con la clausura de las residencias y terminan con un año prolongado de cierre y un cambio de política en la universidad. Es un suceso que ha sido olvidado, es un suceso del cual quedan pocas placas, quedan pocos testigos, y el cual fue acallado, digámoslo públicamente, por las fuerzas militares y por el Estado colombiano. Es un lugar que vale la pena recordar, es un recuerdo que vale la pena tener presente y del cual tenemos que aprender para la sociedad del posconflicto. Cuando había residencias universitarias dentro del campus, la presencia de los estudiantes de las regiones era masiva, pues precisamente es una intención de la universidad en su proyecto nacional, atraer gente de las regiones para que se eduque en el claustro que representa pues ese proyecto de país. No obstante, tras el cierre del 84 las colonias se ofuscaron, ya no hay colonias, la universidad es fundamentalmente, o pues su población estudiantil es fundamentalmente bogotana. Las colonias se expresaban en muchos sentidos, no solo en la vida cotidiana, sino en el carnaval universitario, en las comidas, en las reuniones en el comedor, en las charlas, etcétera, etcétera. Era bien curioso. Pero sí, el cierre y el fin de las residencias significó también, como muchos eran de las regiones, que se devolvieran a las regiones debido a los cierres intermitentes, y ya siendo el 16 de mayo un punto de trauma, mucha gente se fue y volvió a sus casas y pues siguió con su vida de otra manera. Con la reapertura ya la mayoría de gente es de la ciudad de Bogotá. En este momento nos encontramos cerca de la salida de la calle 26, justo pues en el edificio, uno de los edificios de la Facultad de Ciencias Económicas. Pues este edificio es de la primera oleada de construcciones de la universidad, 1939. Su valor para la memoria, además de su valor arquitectónico, entra muy en consonancia con que aquí fue avaliado el profesor Jesús Antonio Bejarano, perteneciente a la Facultad de Economía, investigador, asesor para la paz y también historiador. Su muerte pues ocurre en 1999 en contextos de aproximaciones con la guerrilla de las FARC en el momento del gobierno de Andrés Pastrana, y pues es una muerte que está impune, tristemente. Hay mucha confusión alrededor de quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen, pero pues hay un amplio espectro para mirar hacia dónde apuntan, si grupos de extrema izquierda, de extrema derecha. Muchos dicen pues que fue más que todo, o apuntan más que todo a la guerrilla. La muerte del profesor corta también una serie de investigaciones que él venía adelantando acerca del problema de la tierra que hay en Colombia. Él pues fue muy reconocido por sus trabajos en historia económica y
por la profundidad estructural de sus investigaciones. Se rumora entonces que debido a esa investigación que él llevaba sobre el problema de las tierras en Colombia, se ordena el asesinato pues, del profe. Chucho Bejarano, pensemos ante todo, pues fue un hombre de paz, fue un hombre que estuvo siempre al servicio del país, con su labor académica, por su labor con las comunidades, y pues también hace parte de esta universidad y hace parte pues del gran cúmulo de memorias, del gran cúmulo de evidencias y de personajes que tristemente han dado su vida por un mejor proyecto del país. Investigando nos dimos cuenta además que esta avenida, así nadie lo sepa, así nadie haya hecho un proyecto que busque visibilizar esto, el nombre de esta avenida, por un acuerdo del Consejo de Bogotá, es la avenida Jorge Eliezer Gaitán. Entonces, además de todo, esta avenida lleva el nombre de uno de los grandes líderes de Colombia, que unió a gran parte del pueblo colombiano y que también fue víctima de la violencia política, es decir, de aquella violencia que busca a través de las armas y a través de la eliminación física eliminar a los que se consideran los enemigos políticos de una democracia, la misma violencia política la que se llevó a Pizarro, a Bernardo, a Galán. Si ustedes recorren la avenida 26, van a ver que el único lugar que hace referencia al nombre de esa avenida es este busto que está a mis espaldas. Para nosotros es muy simbólico además porque Gaitán aparece mirando hacia el oriente y aparece mirando hacia el cementerio central. Y Gaitán fue uno de los grandes exiliados del cementerio central. Si en el cementerio central encontramos gran parte de las historias y de los líderes de Colombia, por los hechos, por lo que despertó la muerte y el asesinato de Gaitán, Gaitán no fue posible que estuviera en el cementerio central. Gaitán se encuentra en su casa, además se encuentra enterrado de pie, bajo aquella idea de que Gaitán fue un luchador y Gaitán decidió nunca arrodillarse ni entregar sus pensamientos y por lo tanto la familia decidió que a él nunca la gente lo vería ni arrodillado ni acostado. En este Parque del Renacimiento y de la Paz se encuentra la fosa común de las víctimas del 9 de abril de 1948. Es el único sitio, el primer sitio en Colombia de reconocimiento de una fosa común de víctimas de un hecho tan lamentable como el que abrió un ciclo histórico de violencia en Colombia. Y esto ha sido un homenaje de la ciudad a las heroicas víctimas, como dice ese letrero, y para que las actuales y futuras generaciones recuerden lo que ha sido esta tragedia y esta ola de violencias en Colombia. En el Parque del Renacimiento, que ahora es visitado por los ciudadanos de Bogotá, se encontraban tumbas que pertenecían también al cementerio central. En este lugar, además, se guarda la memoria de los muertos del 9 de abril. Según las evidencias que hemos encontrado arqueológicas del trabajo que adelantamos para el Centro de Memoria, en el cementerio, en este sector, se encontraban abiertas algunas tumbas para el momento del 9 de abril y aquí fueron depositados de manera colectiva los muertos que no fueron reclamados por ninguna familia. En las fotografías aéreas se encuentra, esta es una fotografía aérea del mes de mayo de 1948 y aquí no hay evidencia de una remoción significativa de suelo, eso quiere decir que no se encuentra rastro de una gran fosa común como lo cuentan los relatos de los libros históricos, pero aquí vemos que en este sector se ubican las fosas que estaban abiertas para el uso normal cotidiano del cementerio y que en el día de hoy pertenecen a estructuras del Parque del Renacimiento.
Entonces, la intención de esta investigación que se hizo fue localizar el lugar donde podrían estar ubicados los muertos del 9 de abril con el fin de promover alguna iniciativa por parte de la administración de la ciudad que aporte a la reparación simbólica y a la reparación simbólica de las víctimas del 9 de abril y a la recuperación de la memoria de estos muertos. La tragedia de Colombia está materializada en miles de fosas comunes. Incluso el fiscal y otras autoridades han dicho que Colombia es una gran fosa común. Es una frase dramática, pero es parte de la realidad. Y eso comenzó desde mediados del siglo pasado. Aquí en este lugar no solamente está esta fosa común, hay testimonios de que en este parque, hacia el costado occidental, noroccidental, hay un lugar de fosas comunes. Estamos investigando para hacerles el reconocimiento debido, pero esto es a veces desconocido. Queremos que la ciudadanía lo visite y que al mismo tiempo esto nos sirva de un punto de reflexión para un nunca más y sobre todo para construir otro futuro. Esta fotografía precisamente tomada por Sadi González, uno de los emblemas de la fotografía nacional, un personaje histórico de la capital que a través de su cámara resguardó la memoria del 9 de abril, nos muestra cómo los muertos fueron recogidos en la calle, traídos en camiones, en volquetas al cementerio y fueron dispuestos en este lugar para que sus familiares los pudieran reconocer a través de un método que no es científico, pero que en ese momento funcionó y fue ver los rostros de sus parientes, adoptar sus muertos y llevarlos para darles enterramiento. Sin embargo, sobre estos momentos también hay historias muy simpáticas que son poco conocidas, y es que muchos de los muertos fueron traídos y puestos acá, pero luego se entendió que no todos estaban muertos. Algunas personas durante los saqueos consumieron alcohol en las grandes tiendas y cigarrerías del centro de Bogotá y quedaron completamente ebrios. Fueron recogidos por el ejército, traídos acá y luego se levantaron y se fueron para su casa. Estos testimonios dieron pie a historias urbanas como las de los zombies del 9 de abril, que fueron esos muertos que no estaban muertos, que se levantaron de entre los muertos y también cuentan su testimonio de lo que sucedió el 9 de abril y de dónde fueron a parar los cadáveres no reclamados que se encuentran actualmente enterrados aquí en los predios del Parque del Renacimiento. Cuando se estaba construyendo este parque, el Parque del Renacimiento, hubo muchas protestas, particularmente de los gaitanistas y de la familia Gaitán, porque se reclamaba un respeto por las personas que estaban enterradas acá y también frente a la certeza de la ubicación de víctimas del 9 de abril. En medio de esa situación, ya en la siguiente administración, en la administración de Luis Eduardo Garzón, se decidió identificar este sitio para rendir ese homenaje y se hizo de común acuerdo con la familia Gaitán y con los gaitanistas. Es un homenaje de la ciudad, pero yo creo que es un homenaje de la historia del país, un reconocimiento de lo que ha sido un genocidio. El genocidio más grave en la mitad del siglo XX fue el genocidio del gaitanismo. Le han dado el nombre de guerra liberal conservadora, pero ese es un eufemismo. Eso no fue una guerra fratricida, fue un genocidio desde las más altas instancias del poder contra una rebelión ciudadana encabezada por un caudillo popular que quería un nuevo diseño de sociedad. Incapacidad para detener al pueblo que me sigue, porque ellos tienen un gran desprecio por su pueblo y no lo conocen. Y yo sé que no hay pueblo más dócil, y más dúctil, y más grande que este pueblo nuestro al cual le han querido quitar la conciencia de su valor. Y por eso es tan importante que la ciudad haya hecho ese reconocimiento.
La investigación científica para recuperar la memoria de los muertos del 9 de abril ya se encuentra planteada, se ha intentado gestionar los recursos, se requiere también de voluntad política y del compromiso con las víctimas del 9 de abril y con el país, porque el hecho del 9 de abril es un hecho histórico determinante, ligado completamente a la historia del conflicto armado colombiano, y es necesario también indagar no solo desde fuentes documentales y relatos de personas que ya muchos de ellos murieron, que son los testigos de lo que sucedió el 9 de abril, sino también acudir a herramientas científicas que permitan recuperar la memoria y ante todo la dignidad de los muertos del 9 de abril, sobre los cuales aún no tenemos respuesta. Este lugar es un lugar sagrado. Todo este complejo del Parque de la Paz y de la Memoria, el Renacimiento y la Reconciliación, es un lugar de ceremonias, es un camposanto. Todavía aquí reposan miles, decenas de miles de personas, los más pobres, los que tenían nombre pero dejaron de tenerlo porque se perdieron los registros. En medio de la conformación de eso, la transformaron en un botadero de escombros a finales del siglo pasado. Y entonces, por eso este sitio se ha recuperado como un sitio para honrar la memoria de Bogotá y de 200 años de historia. Por eso decimos que todo este complejo es el corazón de la memoria de Bogotá y del país. Su Madre Naturaleza, un programa que discute y reflexiona sobre el medio ambiente y el cuidado de la naturaleza. Hemos traído distintos actores comprometidos con el cambio climático y hoy es el espacio de ustedes, los jóvenes. Su Madre Naturaleza, todos los viernes a las 9 de la noche, solo por Canal Capital, televisión más humana. Un mundo de Gabo. Serie documental sobre la vida, obra y milagros de Gabriel García Márquez. Dirigida por Lisandro Duque Naranjo. Gran estreno el próximo 27 de noviembre a las 8 de la noche. Las Claves, el programa de la Franja de Análisis de Canal Capital, dirigido por Antonio Albiñana y conducido por María Elvira Samper y Antonio Caballero. Fue galardonado con el premio Simón Bolívar por su capítulo ¿Cómo manejar el narcotráfico en la justicia transicional? Un reconocimiento que ratifica a Canal Capital como una televisión pública de calidad. Somos la televisión más humana. Lo poco que cuesta un tiple y lo bonito que suena. Lo mucho que cuesta un rifle y lo tan feroz que truena, y por eso a la guerra ya no más. Me la juego por la paz. Canal Capital, el canal de la paz. Mijo, levántese. Levántese, papi, que le va a coger la tarde. Atención, atención. Comienza Operación Rueda. Cambio. Te copio, Jaimito. Iniciando Operación Rueda. Cambio. Cambio. Los huevos están en el nido. A ver, mijo, a desayunar, pues. Punto de encuentro, la tienda Doña Berta. Copiado. Nos vemos en el punto de encuentro. Los polluelos están rompiendo el cascarón. Repito, los polluelos están rompiendo el cascarón. Misión cumplida, plan rueda finalizada. Los polluelos aprendieron a volar. Perfecto, cambio y fuera. Al colegio en bici, una forma divertida para ir a estudiar. Y luego la 26 termina en su extremo oriental en el Parque de la Independencia, y resulta que en el Parque de la Independencia hay un lugar que se llama el Bosque de la Libertad, y este lugar tiene 11 palmas de cera que fueron sembradas en memoria de los 11 diputados
del Valle del Cauca que fueron asesinados en una operación militar. Estos 11 diputados, pues sabemos todos, habían estado secuestrados por las FARC durante mucho tiempo. En los computadores quedó establecido que la persona que dio la orden del asesinato de los diputados fue Gilberto Arroyave, alias El Grillo, y que esto era una orden del secretariado de la FARC, que en caso de un rescate militar, la FARC debía asesinar a los cautivos. Fue una equivocación por parte de la FARC porque en ningún momento se hizo un operativo de rescate, fue un grupo de la FARC que entró al lugar donde estaban los diputados. Ellos empezaron a contarme que fue un fuego amigo, que una columna del 29 se había entrado al campamento sin avisar. Resulta que nosotros en el campamento habían 54 hombres cuidándonos en ese primer anillo en el campamento. Luego había un segundo anillo de seguridad a cargo del 29, como 2 kilómetros a la redonda. Y luego otro tercer anillo pues en sitios estratégicos. Entonces, del segundo anillo entraba una columna sin avisar, el guardia abrió fuego, estos contestaron y estaban almorzando en ese momento, haciendo la fila para almorzar, y un guerrillero dijo, se entraron los chulos, haciendo referencia al ejército. Y el comandante Gilberto, alias El Grillo, el comandante del 60, dio la orden, mátenlos y vámonos. Y esa era la orden que había dado el secretariado. Los que entraban pensaban que donde estaban los diputados era el ELN y estaban en lucha por el control de la salida del narcotráfico. FARC y ELN estaban en esa lucha y por equivocación Gilberto Arroyave dio la orden que asesinaran a los diputados cuando acababan de desayunar y los asesinaron con tiros por la espalda. Mi hermano recibió 16 tiros de ametralladora por la espalda, una persona totalmente indefensa. Era Francisco Javier, todo el mundo lo conocía como Pacho, era una persona muy alegre, con muchas ganas de vivir, muy generoso, muy entregado a los demás. Generalmente me encuentro con amigos de él en la calle y lo recuerdan con muchísimo cariño. Estaba muy joven, cuando lo secuestran tenía 30 años, lo asesinan de 35. Era la primera vez que participaba en política. Según él estaba haciendo patria, estaba tratando de hacer una política distinta, de cambiar las costumbres de la política, de trabajar por una justicia social, por la oportunidad, por una igualdad de oportunidades, y truncaron sus sueños y sus esperanzas de vida. Secuestrado hace más de 4 años por la FARC. Más de que estoy bien de salud a pesar de las circunstancias. En este largo periodo de mi vida he aprendido a defenderme de la naturaleza, el frío y la lluvia. Mi hermano era soltero, vivía con mis papás y mi padre muere a los 5 meses del secuestro. Señor presidente Álvaro Uribe y a la FARC, les pido ceder en sus posiciones, sentarse en una zona a dialogar. Y en el último video de supervivencia dijo que él perdonaba a todas las personas que tanto sufrimiento nos han ocasionado y que la paz debe iniciar por nosotros mismos. Eso pues siempre lo tengo presente y creo que ha sido parte de mi reconciliación con todos estos temas de violencia que me tocó vivir. Las víctimas estamos dispuestas a perdonar, pero sí queremos verdad, queremos justicia, queremos reparación. Eso es lo mínimo que podemos exigir. La justicia obviamente la queremos y también estamos dispuestos a la reconciliación. Estamos en ese proceso, yo apoyo totalmente el proceso de paz, porque siento que es la forma de que no haya una repetición de eso. No quiero que esto vuelva a suceder, no quiero que otra familia pase por esta situación y por ese motivo espero que el proceso termine bien, que el proceso de los diálogos de paz
lleguen a una firma de este acuerdo y que ahí inicie la construcción de paz en Colombia. En el momento que yo fui invitada en la primera delegación a la mesa de los diálogos de La Habana, obviamente di testimonio de lo sucedido con los diputados. Pablo Catatumbo se me acercó y me dijo que esto nunca debió haber sucedido con mi hermano, que lo lamentaba y lo único que le pedí era que no se levantara de la mesa hasta que el acuerdo estuviera firmado, que por la memoria de mi hermano no lo hiciera, porque ya no hay forma de recuperar a mi hermano, pero sí hay forma de evitar que esto siga sucediendo. Y Pablo Catatumbo dijo que no se iban a levantar, que me podía dar su palabra que no se levantaban hasta que el acuerdo estuviera firmado. Es importante que Colombia tenga historia, que Colombia conozca los errores que se han cometido, que conozcan la sangre que se ha derramado, las lágrimas que se han derramado, las viudas que el conflicto ha dejado, los huérfanos que el conflicto ha dejado, las madres que el conflicto ha dejado sin sus hijos. O sea, siempre se dice que son los padres quienes deben enterrar a sus hijos y este conflicto en Colombia nos ha mostrado que en Colombia los padres han enterrado a sus hijos. Entonces es importante que exista esta memoria para que no nos comprometamos a no repetir los errores cometidos, para que nos comprometamos de manera decidida con la paz, con el perdón, con la reconciliación y que tengamos siempre presente que no hay ningún motivo que justifique la toma de las armas. Es muy importante que la próxima administración tenga presente mantener estos puntos de memoria. Creo que para los bogotanos y para Colombia entera, Bogotá debe ser un referente de memoria y de no repetición de hechos de violencia. Es importantísimo que a esto se le dé mantenimiento y que se fortalezcan los puntos de memoria. Una de nuestras metodologías fue empezar a ver cómo las calles, las carreras, las avenidas de esta ciudad, cómo los barrios, los parques han sido cruzados no solo por el conflicto, sino también por grandes luchas, por grandes proyectos de paz, y así poderles explicar a las personas de qué se trataba todo este tema de memoria histórica. La 26 se está convirtiendo en un espacio de expresión directa de mucha gente en Bogotá. Yo creo que se convierte como en un eje casi que de la memoria del presente, porque es la voz de mucha gente que está llevando su expresión a la 26 de muchas formas. Lo que se busca rescatar no es la muerte o las vulneraciones, sino más bien quiénes fueron esas personas que fueron vulneradas, que fueron violentadas, que fueron asesinadas. Entonces empezamos a ver la ciudad y a partir de la ciudad construimos un mapa en donde identificamos distintos puntos que denominamos puntos de memoria. Y empezamos con un mapa hace 5 años que tenía 19 puntos y ese mapa lo alimenta las personas, la ciudadanía. Y en este año, al 2015, tenemos un mapa con 71 puntos de memoria. Por eso el proyecto nuestro es activar esos lugares a través de acciones que pasen en ellos. Nos ocurrió hacer 3 muros que estuvieran como en el mismo lugar y que hablaran de las víctimas de la violencia antisindical, del genocidio de la Unión Patriótica y pues de los desplazados. Nosotros consideramos que los monumentos por sí solos no dicen nada, no pasan nada, pero que si generamos espacios de reflexión y acción en esos lugares y en torno a ellos, sí vamos a poder generar una pedagogía frente a los derechos humanos y frente a la paz. Entonces, esto no es por sí solo lo que necesitamos, nosotros a él lo decoramos el 9 de abril, nosotros a él le ponemos su bandera, nosotros a él lo hacemos ver como un luchador, ponemos instalaciones sonoras con los discursos de él para que la gente conozca el pensamiento de Gaitán, porque de una u otra manera estas personas de los lugares de memoria, los distintos puntos, son más que un bronce. Son pensamientos, son actividad y eso es lo que hay que transmitir y eso, para transmitir eso no es suficiente un monumento. Se necesitan actividades y pedagogías que lleven a la sociedad a reflexionar por el significado de las calles y los lugares donde cruzan y caminan.